Diputado presidente, si puedo hacerlo desde este espacio. Claro que sí, con gusto, secretario. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva. Diputado José María González Nava, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Distinguidas diputadas y diputados presentes. En cumplimiento al establecido en el artículo 65, fracción 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a las disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como a las instrucciones del licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, asisto al Pleno de esta honorable 63ª Legislatura del Estado con el propósito de explicar y ampliar los alcances de las iniciativas de ley y decretos que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal 2020, mismo que fue presentado en tiempo y forma, el cual incluye los escenarios financieros que pudiera enfrentar el Estado, así como la propuesta de política fiscal y presupuestal que respetuosamente ponemos a su consideración. El país vive escenarios económicos adversos. Prueba de ello es la última publicación del INEGI del indicador trimestral de la actividad económica estatal, en el que se observa un decremento en los últimos 3 trimestres de la economía en términos reales del 0.1%, ubicándonos técnicamente en recesión económica, aunque, debemos de reconocerlo, existe el debate de que este escenario representa un estancamiento económico. Lo anterior obedece esencialmente a los acontecimientos provenientes del exterior, como es la guerra comercial entre los Estados Unidos de América y la República China, aunado a una caída de la inversión, la reducción del gasto destinado a obra pública, de los ingresos tributarios y petroleros. En conjunto, han sido factores que han impactado en el crecimiento macroeconómico del país y que en mi presentación abundaré al respecto. Bajo este contexto, la economía de nuestro Estado se ha encontrado inmersa en esta ola de adversidades, que lamentablemente redundarán en una caída de las participaciones del Estado al considerar el crecimiento económico en un 60% del componente de la fórmula para distribuir el Fondo General de Participaciones. La caída de las participaciones, la no asignación presupuestal en el Fondo de Compensación del FONE, los déficits que presentan los organismos descentralizados de educación y el que observa el ISTESAC, así como la carga financiera que representa la deuda pública, son los factores que inhiben el crecimiento del Estado al no poder destinar mayores recursos a obra e infraestructura que derive en inversión, empleo, reducción del rezago social y en general el crecimiento económico del Estado. No obstante lo anterior, como ha caracterizado la administración del gobernador Alejandro Tello, hemos privilegiado la responsabilidad y disciplina presupuestal. No solo hemos contenido la deuda pública, sino que ésta se ha reducido y adicionalmente, por primera vez en 10 años, se propone tener un presupuesto en equilibrio, no solo en la teoría y los números, sino financieramente, al contar con un presupuesto base cero, en el que en primer lugar se garantiza el gasto de la operatividad del gobierno y el destinado a la nómina educativa, y a partir de los ingresos excedentes se podrán asignar al gasto que impulse el crecimiento y el desarrollo del Estado. Bajo este contexto, mi presentación se conforma de 5 apartados, en los que se presentan los aspectos sustantivos de las iniciativas que conforman el paquete económico de 2020, siendo las siguientes: criterios generales de política económica, criterios financieros y política fiscal del Estado, riesgos relevantes para las finanzas del Estado en 2020, iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el mismo ejercicio, propuesta de política de presupuesto y responsabilidad hacendaria, iniciativa de decreto de presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2020. El vigente sistema de coordinación fiscal sigue siendo un esquema jurídico-financiero del que las entidades federativas continúan dependiendo de los ingresos federales. Desde que en 1979 se adhirió nuestro Estado a este sistema, se delegó la facultad a la Federación de recaudar los principales impuestos, como es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, adicionalmente a los que ya tenían establecidos a través del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obteniendo un resarcimiento a través del sistema de participaciones federales. En este sentido, resulta relevante para el Estado el escenario económico que prevalecerá en el país, el cual se difunde a partir de los criterios generales de política económica que son incluidos dentro del paquete económico federal.
En el apartado de criterios generales de política económica se describe el entorno económico internacional y del que estará expuesto nuestro país. Se incluye la relativa a los países con economías emergentes y avanzadas. Asimismo, se describe el contexto de lo que prevalecerá y se espera de la economía de nuestro país, considerando los principales indicadores como son tipo de cambio, inflación, precio del petróleo, plataforma de producción petrolera y crecimiento económico a través de la medición del Producto Interno Bruto. Con base en lo anterior, el conflicto comercial entre los Estados Unidos de América y la República China causará problemas al resto del mundo, incluyendo al propio Estados Unidos y algunos de sus aliados, entre ellos nuestro país. Estos son algunos de los efectos que podría provocar en nuestro país. Primero, un menor crecimiento. Una guerra comercial provocará un menor crecimiento de la economía de Estados Unidos entre el 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto en 2019. Esto se traducirá en menor crecimiento para México. Dos, más inflación. China es la fábrica del mundo, el mayor productor de cientos de bienes, entre ellos calzado, ropa y productos para el hogar. Es muy probable que la política arancelaria de Estados Unidos hacia China provoque un encarecimiento de los productos chinos. 3. Disrupción en las cadenas productivas. El comercio entre Estados Unidos y China, 650,000 millones de dólares anuales, tiene un fuerte componente de bienes intermedios que van a otros países para ser utilizados como insumos en la industria manufacturera. Se encarecerán por los aranceles y su abasto se complicará por la incertidumbre que provoca la tensión comercial. 4. Alza de aranceles. El mercado mexicano podría verse inundado por miles de productos chinos que se desviarían hacia México para evitar el castigo de Estados Unidos. Esta invasión podría provocar daños a los productores mexicanos. 5. Caída del comercio mundial y dificultades para la diversificación. Si la guerra comercial se generaliza, a México se le complicará abrir nuevos mercados y lograr la diversificación de su comercio exterior como lo requiere. Otro de los factores que pudiesen afectar negativamente la economía del país son no alcanzar los ingresos fiscales. Debido a una posible caída de la economía, esta se traducirá en simetría en una disminución de los ingresos tributarios del país. Desaceleración de la economía mundial, derivado de la conclusión de los estímulos fiscales de los Estados Unidos de América, invariablemente afectará a dos indicadores macroeconómicos, como es la tasa de interés y el tipo de cambio. La prolongación de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá deja en incertidumbre a los inversionistas y futuros proyectos del país. La volatilidad en los mercados financieros, como resultado de las tensiones comerciales a nivel mundial, se traducirá en incremento de precios y en consecuencia una mayor inflación. Deterioro en la calificación crediticia de la deuda de Pemex, que motive una mayor carga financiera y con ello disminuyan los ingresos petroleros disponibles, así como el no alcanzar la producción petrolera y tipo de cambio que se aprobaron en la Ley de Ingresos Federal para el próximo año. El retraso en la recuperación de la actividad económica del país. Se arrastra 3 trimestres consecutivos con caída del Producto Interno Bruto en el presente año, del que se ha debatido, insisto, entre recesión o estancamiento económico. Respecto a los indicadores macroeconómicos, de los más significativos para el año 2020 es el relativo a la producción petrolera, de la que se espera 1.951.000 barriles diarios, que contrasta con el 1.727.000 que en promedio se han producido durante 2019, es decir, un incremento del 13%, del que existe escepticismo por parte de los especialistas que lo logremos. Otro importante indicador vinculado a la producción petrolera es el tipo de cambio, el cual se estima en 19 pesos con 90 centavos, semejante al que prevaleció en promedio este año de 19 pesos con 80 centavos. Que de confirmarse este valor, será un buen síntoma para la economía de nuestro país. Finalmente, el controvertido crecimiento de la economía del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que en el próximo año se ubique con un crecimiento con una franja de variación de entre el 1.5 y 2.5%. Los especialistas y diversas instituciones bancarias del país consideran que nos encontraremos con un estancamiento económico, sin crecimiento del PIB, lo que sin duda afectará los ingresos presupuestarios del país y del Estado, como se expuso anteriormente.